los Estados Unidos no aparece como una potencia hegemónica o como un enemigo, ¿verdad? Solo hasta después de la guerra del 47 con México. En ese momento Estados Unidos es un aliado. Entonces los nacionalismos hispanoamericanos no se afirman frente a un otro norteamericano, ¿verdad? Eso será un fenómeno posterior. Antonia, tú has dedicado muchos estudios al nacionalismo mexicano en el siglo XIX y te has detenido en un tema central, la construcción del discurso nacional en México. ¿Cuáles fueron los medios, los instrumentos que forjaron este imaginario nacionalista, este primer imaginario nacionalista? Bueno, yo creo que el primero fue de tipo literario, con las academias literarias, con la Academia de Letrán. La Academia de Letrán. La Academia de Letrán, en la que sus miembros decían, bueno, es que tenemos que tener una expresión nacional, ¿no? Ahí se empieza una expresión mexicana. Y de estas asociaciones literarias luego nacieron sus portavoces, las revistas literarias, ya con el nombre del Museo Mexicano, el Mosaico Mexicano, con imágenes, con litografías para dar a conocer lo que significaba México. Esto todavía no era la historiografía, sino que era una expresión literaria de gran impacto que se cortó en el 46 con la guerra con Estados Unidos y luego ya vino con gran fuerza a raíz de la pérdida, este trauma material y moral que fue la guerra con Estados Unidos, la necesidad de forjar realmente una nación, puesto que lo que hubo durante la guerra fue justamente la muestra de que no había una nación y fue justamente ante el otro en que se vio esta necesidad de construir un discurso que integrara el pasado mexicano, que era muy difícil de integrar, sobre todo porque no existía una homogeneidad ni étnica, ni social, ni económica, había mucha desigualdad. Pero ahí los historiadores realizaron en el 40, una tarea fundamental. A partir del 40. Fray Servando de Teresa de Mier, estos fueron, José María Luis. Pero estos todos fueron más una historiografía de tipo política, de justificar posturas, ¿no? Entonces, en cambio, yo creo que el cambio drástico se va a dar después de la guerra con Estados Unidos, en que todavía, claro, están, por ejemplo, Alamán y Cuevas, que escriben estos, sobre todo Alamán, que escribe su historia de México, por el acicate de haber pedido y decir es que nos hemos equivocado, desde el momento de la independencia nos equivocamos, el camino es malo, vamos a acabar siendo absorbidos por Estados Unidos. Y también Cuevas con el porvenir de México, más o menos es lo mismo, más que es un resumen más pequeño, el otro son 5 tomos enormes, ¿no? Entonces es estos dos conservadores que son los que impulsan realmente luego esta gran obra que va a ser el Diccionario Universal de Historia y Geografía. Ese diccionario es el primer gran síntesis de lo que podríamos llamar el nacionalismo mexicano de mitad del siglo. Para mí sí. Bueno, ahora Itzel, estudiosa del arte, su participación en la construcción del nacionalismo, y tú te has trabajado en los últimos años en los orígenes del discurso nacionalista que se plasmó en los murales de Diego Rivera. ¿Cómo empieza a expresarse esta idea de la nación en la pintura y el arte? Bueno, esta idea de la nación en la pintura y el arte empieza en el siglo XIX, por supuesto, y sobre todo en la pintura de historia. Hay muchas pinturas de historia que se hacen en la Academia de San Carlos, en donde están el pasado prehispánico, la conquista, y esos son los dos momentos de la historia que más se representan. Una vez que empieza el siglo XX, sigue sobre todo la producción de pintura de historia del pasado prehispánico. Y cuando empieza la revolución, esta necesidad de pintar, de tener un arte nacional, de pintar a la nación
en las imágenes plásticas sigue viva, pero ahora da un cambio, ¿no? Hay un cambio. El arte se entiende ahora no nada más para expresar a la nación en términos plásticos, sino también como una herramienta de unidad nacional que se daría, provocaría esta unidad a un nivel más espiritual. Y desde muy temprano, durante la década revolucionaria, hay varios planteamientos en la literatura y también en las artes plásticas que dicen que lo que necesita México para salir de esta barbarie es una expresión cultural fuerte y sobre todo en el arte. Vemos en esta época, en esta década revolucionaria, artistas como Saturnino Herrán, por ejemplo, que nos muestra varias imágenes pues, de lo que es su idea del mestizaje. No sé, ¿recuerdan esta Coatlicue en donde está un Cristo como... se llama la Coatlicue transformada? Hay un Cristo como incrustado en la piedra. Es una imagen del mestizaje. También tiene muchas imágenes de provincia, de arquitectura colonial, de personajes de la vida cotidiana, que este es uno de los caminos que va a ir siguiendo el arte en estas épocas. Representar a lo que en este momento se va a llamar el pueblo y que se entiende como imágenes más auténticas de lo que es la nación mexicana. A mediados de esta década, Manuel Gamio, arqueólogo y después antropólogo, dijo que el arte era una de las mejores herramientas para lograr una unidad, porque el arte funcionaba directamente en el espíritu de todos los mexicanos y esa iba a dar una sustancia común a todos. Esto se fue desarrollando y diferentes intelectuales, diferentes científicos sociales siguieron postulando al arte como una manera a través de la cual los mexicanos podían reconocerse a sí mismos y sentirse unidos. Sí, conocemos muy bien el esfuerzo pues tan importante de José Vasconcelos dentro de la Secretaría de Educación Pública cuando fue ministro. Pero también, bueno, esta imagen de que México es un país artístico y cultural fue importante para contrarrestar la imagen del México bárbaro que se dio a raíz de la guerra, de la Revolución de 1910. Entonces tenemos aquí 3 manifestaciones de lo nacional, del nacionalismo, en 3 distintas épocas, y cada uno con una expresión y un mensaje muy, muy especial. Pero luego, entre 1830 y 1840, hay un desencanto de la idea del proyecto nacional. ¿A qué se debe? ¿Por qué ocurre esa pérdida de fe en la idea de construir una nación, Rafael? Bueno, creo que intervinieron muchos elementos históricos en la difusión de ese desaliento, esa frustración bastante generalizada entre los próceres de la independencia en Hispanoamérica. Uno a veces menciona el tema del desencanto y el público o un lector puede hacerse una idea de que se trata del desencanto de uno u otro, pero lo que es impresionante es que la mayoría de los próceres de las independencias hispanoamericanas, y estamos hablando de los próceres centrales, los próceres que protagonizaron Bolívar, esas gestas y que después fueron consagrados como los padres de cada una de las patrias hispanoamericanas: Bolívar, Sucre, San Martín, O'Higgins, Artigas, Morazán. O sea, toda esa generación de 1810, 1830, ya en torno a 1830, que es el año de la muerte de Bolívar, comienza a dejar testimonios muy elocuentes de frustración y de desencanto. Claro, cuando hacían el diagnóstico, ¿no?, del fracaso de los primeros proyectos republicanos, recurrían a argumentos múltiples. Algunos se quejaban del surgimiento de